Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta primera tutoría en donde les hablaré de generalidades de la neurociencia. Bueno, vamos a ver. La neurociencia lo que se ha encargado a través de este tiempo es de que nosotros podamos comprender cómo funciona nuestro cerebro. Para ello ha investigado y nos dice que, bueno, sabemos que el cerebro es el encargado de recibir estímulos que llegan tanto del exterior, o sea, a través de nuestros sentidos, como del interior, preconceptos, ideas, valores que tenemos nosotros. Cada persona interpreta el mundo a partir de lo que ve, siente, huele, oye, y estas interrelaciones y estas percepciones se unen a lo que está en nuestro mundo interno. Dice que a través de los sentidos, el cerebro capta, procesa e interpreta la información que lleva del exterior, generando las respuestas que originan pensamientos, razonamientos, decisiones, sentimientos y acciones. Para el estudio y para que sea más fácil que nosotros podamos entender cómo aprendemos, la neurociencia ha clasificado en tres grandes grupos estas funciones que hace nuestro cerebro. Están las funciones sensitivas, el cerebro recibe estímulos de los órganos sensoriales, los procesa y los integra para formar percepciones. Están las funciones motoras, en las cuales el cerebro controla los movimientos voluntarios e involuntarios del organismo. Y las integradoras son aquellas en que el cerebro genera actividades mentales, como el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Aquí tenemos una gráfica de cómo es que funciona nuestro cerebro. La idea es que veamos que em, cada una de sus partes, cuáles son sus funciones, y luego hacemos un ejemplo integrado. Tenemos el lóbulo occipital, el cual está encargado del procesamiento visual, del reconocimiento espacial, entre otros. El lóbulo parietal, que tiene que ver con la temperatura que percibimos, el tacto, el gusto, el olfato y la presión. La presión hace referencia a esa presión que puede sentir nuestro cuerpo ante un estímulo específico. El lóbulo temporal, donde está el aprendizaje, la memoria y la audición. Y el lóbulo prefrontal, que controla la conducta, la toma de decisiones, la planificación, la coordinación, la ejecución y las emociones. En algún momento se nos ha dicho que nosotros solamente activamos una parte del cerebro o incluso que usamos solo un porcentaje mínimo de nuestro cerebro. Pero en realidad esto no es así. Nosotros a través de las diferentes tareas utilizamos diferentes partes del cerebro en un mismo proceso. Veamos un ejemplo. Necesitamos redactar en francés un texto. Entonces, escuchamos la instrucción de nuestro docente. Vamos a redactar un texto en francés sobre la familia. Recibimos la instrucción, entonces nuestro lóbulo temporal está captando la información y nuestro lóbulo frontal va a estar de una vez planificando qué vamos a escribir. El lóbulo temporal va a acordarse de todas aquellas estructuras que hemos aprendido en francés, del vocabulario, etcétera. De un pronto a otro, nuestro lóbulo occipital entra en acción porque entonces vamos a empezar a escribir y nuestro lóbulo occipital va a ir viendo, perdón, las letras que se van plasmando y es quien nos va a decir si aquello está bien escrito o no. En nuestro lóbulo parietal, en ese momento podemos recordar
eventos específicos que hicimos con la familia. Un lugar que fuimos, el olor que percibimos en ese lugar, si disfrutamos de alguna comida en familia, si estábamos dentro de la naturaleza y nos permitió tocar, pensemos en la playa, la arena, las conchas. Entonces, como ustedes pueden ver, con una actividad realmente yo estoy utilizando todo mi cerebro, ¿verdad? Porque cada uno de ellos está encargado de una tarea en específico, pero al final todas las tareas tienen que tener un conjunto de actividades. ¿Qué es la neurociencia? Es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a esa comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Entonces, nos va a dar un acercamiento más profundo de cómo aprendemos, de las diferentes actividades que podemos planear en algún momento en nuestra clase para que nuestro alumno se haga de ese conocimiento. ¿Qué nos aporta? Aquí hay cuatro grandes procesos que nos aporta la neurociencia dentro de los miles que nos podría aportar. Está el comprender cómo funciona el cerebro. Siempre ha sido un enigma cómo funcionamos. A entender que las emociones son parte del aprendizaje. Sin emociones no hay aprendizaje. Si yo estoy triste, si estoy desmotivada, por más interactiva que sea la clase de ustedes de francés, yo no voy a lograr hacer ese clic, ese conecte para poderme aprender la materia. Se aprende experimentando. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia aquí? Necesitamos más actividades interactivas, más actividades con movimiento, permitirle a los niños y a las niñas que se muevan de sus asientos. Y además nos dice que la inteligencia es un proceso multidimensional. ¿A qué se refiere con que sea un proceso multidimensional? Se refiere a que no solamente nuestra cognición entra en juego nuestras emociones, entra en juego el ambiente, entra en juego que no tengamos ningún malestar físico en ese momento, que sea una materia que nos llame la atención, que el docente de alguna forma logre que nosotros estemos interesados en ese aprendizaje. Neurociencia y educación. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice que los ambientes deben ser equilibrados y motivadores. Esto va a dar un mejor resultado. ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto, tenemos que programar actividades más interactivas, más al aire libre, no significa que todos los contenidos tenemos que darlos al aire libre, sino que podemos tener un sano balance. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, tenemos una actividad al aire libre, de un pronto a otro tenemos una actividad con un video, dentro del resto de las 2 semanas vamos a tener una actividad con una canción, vamos a tener una obra de teatro, una dramatización entre los mismos chicos. Dice también aquí algo importante, los niños aprenden socialmente, construyendo activamente la comprensión y los significados a través de la interacción activa. Entonces, no podemos pretender que el estudiante simple y sencillamente se siente y sea un receptor del conocimiento. Yo puedo recibir mucho conocimiento, pero cuando lo comparto, cuando interactúo con otro compañero, cuando logro hablar, cuando logro ponerme de acuerdo, incluso hasta construyendo una oración, ¿cuál es la palabra que voy a poner? El aprendizaje se vuelve significativo y es diferente. Dice que también la neurociencia nos recomienda para todos aquellos docentes que en algún momento tenemos niños pequeños en el aula o somos docentes de prekinder, kinder, preparatoria o lo que el MEP llama materno y transición, que los niños también tengan contacto con la naturaleza. Es importante permitirles de un pronto a otro
salir de la clase, si tenemos lugares donde hay áreas verdes, llevarlos a las áreas verdes. Pero entonces no desperdiciemos eso. En las áreas verdes podemos encontrar muchas cosas, ¿verdad? Desde plumas, piedras, flores de diferentes colores, cosas en diferentes tonos. Y podríamos desde ahí hacer nuestra clase con los colores en francés. También la neurociencia nos dice que es importantísimo en el proceso educativo el factor sorpresa. Este es el que permite que el estudiante guarde aquel recuerdo en su profundidad. No es lo mismo recordar todo el contenido que hay en una pizarra que el día que llegamos a la clase y la docente nos estaba esperando con un títere en la mano dándonos la bienvenida. No es lo mismo entrar a una clase y de un pronto a otro ver un baúl en el centro de la clase y llenarnos de expectativa de qué será lo que hay ahí. Entonces, el factor sorpresa es importante porque permite a los chicos tener más atención y concentración, estar expectantes a lo que van a aprender. Otro factor importante que nos habla la neurociencia es la empatía, aquel acercamiento emocional que vamos a tener con nuestro estudiante, ¿verdad? No es que nos vamos a hacer amigos del estudiante, no es que vamos a tener favoritismos, pero sí, por lo menos, percibir, darnos cuenta si algo le está pasando a nuestro estudiante. Eso es básico en nuestro proceso educativo. ¿Cuántas veces un niño no logra aprender porque ese día está triste y no lo notamos? ¿Cuántas veces a un chico le cuesta aprender porque tiene hambre y no lo hemos notado? Dice que algunos expertos afirman que si las clases fueran más vivenciales, podrían impartirse más conocimientos en menos tiempo y los niños deben de entusiasmarse por lo que están aprendiendo. Entonces, vean qué interesante cuando uno enseña un segundo idioma. Los chicos en algún momento pueden decir, ¿para qué me sirve? Y uno le podría decir, para escribirle una carta a un amigo que se va para Francia, para escribirle una carta a un amigo que está en Canadá, que habla francés, o que está aprendiendo francés, para entender algún video en específico, algún videojuego, alguna película que esté em, traducida al francés, una canción. Entonces, cuando el estudiante logra entender el para qué, es más fácil que quiera aprender. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que las emociones y el cerebro van a condicionar su funcionamiento. Los estados de ánimo modulan las funciones cerebrales superiores. ¿Cuáles serán esas emociones cerebrales superiores? Pues el lenguaje, la toma de decisiones, la memoria, la atención y la percepción. Todas básicas, necesarias para hacer un proceso de aprendizaje. Sin lenguaje, no preguntamos. Si no preguntamos, no aprendemos. Si no hablamos, no sabemos cómo se están procesando las tomas de decisión. Para que yo tome una decisión, también tengo que ir a mi memoria y pensar cómo había resuelto este problema anteriormente. Para resolver un problema y ir a hacer el acceso a mi memoria, necesito prestar atención. Y una vez que presto atención, voy a tener la percepción de lo que está pasando a mi alrededor. Y voy a empezarme a dar cuenta y a sentir qué es lo que pasa a mi alrededor y me voy a interesar en poder aprender. Aquí tengo una frase muy importante que me encantaría dejárselas. No hay buenos ni malos estudiantes. El cerebro ha demostrado tener una increíble capacidad de aprender
y reaprender. Y por eso no debemos pronosticar el éxito o fracaso de ningún estudiante. Cuando reaprendemos, cuando hemos en algún momento aprendido algo en específico y de un pronto a otro nos dan una información nueva sobre ese evento. Pongamos un ejemplo. Em, el perro es un animal doméstico. Entonces, los chicos cuando ven el vocabulario de los animales domésticos, va a estar el perro. Pero de un pronto a otro, resulta que veo los animales de la granja y hay un perro, ¿verdad? Entonces, el perro es parte también de los animales de la granja. Ahí reaprendo y me doy cuenta que en realidad este animalito tiene dos contextos a donde puede vivir y no necesariamente cuando yo digo perro, tengo que estarme refiriendo al perro de la casa. Podría ser al perro de la granja, al perro que ayuda al pastor a llevar sus ovejitas al redil en algún momento. Entonces, vean qué importante que nosotros podemos aprender y reaprender. Nuestro aprendizaje no está, diríamos, escrito en piedra. Con la experiencia, con el tiempo, vamos haciendo algunas modificaciones en lo que hemos aprendido y nos empezamos a dar cuenta que lo que habíamos aprendido ahora tiene algunas modificaciones que van a ser importantes para nosotros. Entonces, ha sido un gusto poderles llegar con este tema. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden escribir al foro de dudas y con gusto se les podrá atender. Buenas tardes.